situación también que requiere un tratamiento oportuno, una extravasación de drogas antineoplásicas. Sabemos que las drogas antineoplásicas pues causan de repente no solamente problemas de efectos secundarios, sino que en la piel durante la infusión también a nivel de ventas va a producir problemas, reacciones alérgicas, fenómenos trombóticos que como ustedes han podido ver son muy frecuentes en los pacientes oncológicos, hemorrágicos, fracturas patológicas por desgaste de huesitos, obstrucción del vía respiratoria, ya sea por evolución, inflamación de tratamiento o por la misma tumoración, y por último pues hasta problemas de paros cardiovasculares en pacientes en general, ¿no? Entonces vamos a comenzarlo con lo que es las urgencias cardiovasculares, y dentro de ellas, a la cabeza, vamos a primero iniciar con lo que es un derrame pericárdico y lo que va a llevar a un posterior taponamiento cardíaco. Entonces, se puede producir por una metástasis directamente del tumor en esta zona, que puede causar el derrame. Los tipos de cáncer relacionados, pues los más frecuentes son pulmón, mama, y los hematológicos como los linfomas y las leucemias, dentro de las causas. Los síntomas que ocurren van a ser primero una acumulación progresiva y que puede llevar a un taponamiento por una alteración de la función de las cavidades cardíacas. También hay algunos tratamientos como la radioterapia o tratamientos farmacológicos como la vasopresina que van a producir cardiotoxicidad y por ende alteración a nivel de lo que es pericardio y bueno. En la clínica podemos ver que la mayor parte van a ser asintomáticos de una evolución lenta, porque recordemos que poco a poco va a presentarse este evento, salvo que de repente se produzca un derrame masivo o algún tipo de hemorrágico que sea de manera brusca. La disnea es el síntoma que mayormente se va a encontrar en estos pacientes, hasta un 93%. El dolor también va a presentarse, es un síntoma característico, un dolor, una sensación de presión acompañada con esta disnea. La tos también es un síntoma que se puede ver en este tipo de casos. Y como les mencionaba, también puede haber la coexistencia de un derrame pleural, junto con lo que va a ser un derrame pericárdico. Y los signos, pues vamos a ver la taquicardia, los ritmos cardíacos disminuidos, las regulares distendidas, edema en extremidades, hepatomegalia, el pulso paradójico, taponamiento hay una disminución de lo que son presiones bajas, cianosis periférica, edema en general. Entonces, como les mencionaba, estos son de repente la trilogía más importante: disnea, dolor y tos. Y dentro de esto podemos ver lo que va a llevar definitivamente a un problema de un taponamiento cardíaco. Si encontramos la infiltración yugular, si encontramos los ruidos cardíacos apagados y problemas de hipotensión, pues estamos ante un cuadro de inminente taponamiento cardíaco. Para poder hacer el diagnóstico, obviamente con la técnica y la semiología la tenemos, nuestra semiología es importante, pero podemos diagnosticarlos con estos elementos, con estos exámenes. Si tenemos, por ejemplo, un electro, pues vamos a ver las ondas, no se nota muy bien por la luz, pero sí va a haber una alteración de los segmentos ST, que es bastante característica. Va a haber imágenes si tomamos solamente un rayos X en el botellón de agua, que es bastante clásica también. Si vemos a nivel de lo que es una resonancia o un TAC, también vemos el engrosamiento del pericardio, y esto puede aumentar y causar justamente la imagen que hemos mencionado en los rayos X. Y el ecocardiograma, que es el examen igual estándar, pues se va a ver el colapso de las válvulas con disminución justamente de la dilatación y de la funcionabilidad de las cavidades cardíacas, y ya con alteración de su función. ¿Qué tratamiento se suele hacer? Se tiene que hacer un tratamiento bastante rápido, desde una pericardiocentesis o ecografía, si el cuadro de repente es más o menos brusco o más de una presentación aguda. Se puede implementar de repente ya a nivel de sala lo que es una terapia para poder un drenaje, lo que es una ventana pericárdica. Podemos utilizar la misma doxorubicina o la obramicina para generar un efecto de pegar un poco las paredes del pericardio para evitar la formación de más líquido pericárdico. Y como les mencionaba, también lo que va a ser la cirugía, si es que tenemos un poco de tiempo o es un derrame que se puede prevenir a futuro. Haciendo un poquitito en todo caso ya de un esquema, de un algoritmo, pues tenemos a los pacientes asintomáticos, que hay que ver si de repente esto puede empeorar, o sintomáticos. Si ya hay un taponamiento, pues en todo caso ya empezar a hacer una pericardiotomía o hacer una reposición agresiva de líquidos, porque podemos ver que los pacientes van a necesitar necesariamente un drenaje. Y si son síntomas leves, también observarlo, porque como podemos ver son cuadros de lenta presentación. La pericardiocentesis, normalmente con una jeringuita de forma rápida, pasa por favor, para poder sacar el líquido y generar un poquito de alivio justo en estos pacientitos. Pueden ser los que vemos, para external, subesternal o apical, o la misma
esta vena para poder generar un tratamiento un poquito más de repente complejo. Se le deja luego al paciente un drenaje y se vigila hasta poder de repente retirarlo cuando estemos seguros que ya no va a haber este tipo de complicación. Y el uso de la biomedicina, como les mencionaba, que justamente hace que se pongan justamente las dos membranitas de pericárdico, las dos parénsitas, para que puedan en todo caso ya evitar formación de más líquido pericárdico. La otra urgencia que vamos a ver, y de repente sí la van a ustedes también observar en lo que es clínica, definitivamente un servicio de emergencia, pues son el síndrome de la vena cava superior. Si hacemos un poquito de anatomía, pues vemos justamente que la vena cava, lo que es el componente ácido, y depende mucho también de la localización para ver un poco la gravedad o no del cuadro de instalación de este tipo de patología. También vamos a ver que todas las venas, en realidad, y sobre todo la vena cava, pues son estructuras de paredes delgadas, y si estamos en el tórax, pues no van a tener de repente mucho tiempo de poder adaptarse si es que se presenta este tipo de complicación. Más o menos se presentan en los cuadros como linfomas. Los más frecuentes que pueden producir este tipo de síndromes de cáncer de pulmón hasta en un 81%, y sobre todo el de células pequeñas, y más si se presenta en un lado derecho por la compresión que se presenta. También mama, los tumores germinales, sarcomas, próstata, melanomas en menor proporción, pero el principal es cáncer de pulmón. Se van a asociar también a procesos trombóticos, por eso es importante determinar si es que hay o no hay una trombosis para iniciar un tratamiento anticoagulante, que también está dentro de todo lo que es el esquema de tratamiento. Y también es importante ver, ¿no?, si este paciente probablemente se ha sometido a un proceso de una colocación de catéter, pues también, ¿no?, puede ser que genere un hematoma, y este hematoma genere un compromiso de compresión justamente a nivel de la vena cava y genera también un síndrome de vena cava superior, con todas las posibles causas. Como les mencionaba, ¿no?, es una complicación extrínseca directamente, va a haber un aumento de lo que es la presión venosa cervical, va a haber un compromiso si se presenta por debajo del callado o no de lo que es la vena cava superior, y sabemos que de repente para que se llegue a eso tiene que ser en un punto específico, mayormente puede ser acá, a nivel de los ganglios que podrían aumentar, que es solamente la vena cava superior, o por debajo debido a de repente a también ganglios o presencia de una tumoración. ¿Y por qué tiene que ser en estos lugares? Porque si fuera en otros tendríamos todo lo que es el sistema colateral, ¿no?, lo que son la vena mamaria, las torácicas laterales, que evitarían de repente este proceso. Pero es en esta zona en donde se suele presentar esta complicación para presentarse justamente el síndrome de la condición. La clínica también es bastante similar, si es que hacemos de repente una comparación con el anterior. Va a haber un 60% pueden debutar de esta forma, con disnea, ortopnea, que no tenía en el otro cuadro, tos, disfagia, congestión cerebral, porque como recordemos, anatómicamente estamos muy cerca de generar de repente una alteración a nivel de la circulación cerebral. Entonces esto va a generar lo que es congestión, y lo que va a producir de repente ya síntomas neurológicos. Entre los signos vamos a ver el edema facial, que es característico. También a nivel de las extremidades vamos a poder ver las venas distendidas, la plétora en edema, en lo que es un edema en esclavina, que también es bastante consistente en esta zona del triángulo, que ahorita lo van a ver en la imagen. Y también puede haber la presencia de un derrame pleural, como les mencionaba, sobre todo cuando es del lado derecho. Aquí podemos ver, por ejemplo, ya el paciente está con totalmente ya un aumento de lo que es la vasculatura de repente a nivel torácico. Las imágenes. En la mayoría de la literatura revisada, siempre la disnea y el edema van a ser los síntomas y signos principales. Y como les mencionaba, hay un edema generalizado en lo que es cuello, brazos, y también aumento de lo que es la vascularidad. Se puede ver ahí nada más edema, liquidación a nivel de las yugulares. Y ya este paciente, por ejemplo, aparte de este edema, pues estamos viendo también el compromiso a nivel respiratorio, por eso ya tiene un soporte oxigenatorio. Igual lo podemos clasificar dentro de la gravedad en grados del 1 al 5, siendo el 1 pues asintomático, donde encontramos mayormente los pacientes que vamos a ver en la emergencia están en un grado moderado, donde vemos el edema del cuello, la irritación funcional y ya la presencia de los síntomas mencionados anteriormente, y puede llegar hasta un estado fatal, ¿no? Ya el paciente llega con total confusión. Mientras más confusión o más alteraciones a nivel de lo que es la parte cerebral o neurológica se encuentren, pues obviamente vamos a tener más gravedad en el asunto. Los métodos diagnósticos muy similares al anterior. Los rayos X, como ustedes pueden ver acá, hay un aumento de masa, sobre todo a nivel superior. Con el PET-CT también podemos ver, ¿no?, que lo que está viendo es
intervención directamente, pero nos puede ayudar. Normalmente solicitamos una tomografía como examen de revisión a veces, que sí nos permite de repente ver acá claramente una imagen que está comprimiendo la vena y alterando de repente ya a nivel de todo lo que es el edema y los signos y síntomas que hemos visto anteriormente. Una venografía también nos va a ver acá, justamente ven a la parte de la compresión y toda esta dilatación que se produce hacia la parte superior justamente de la vena. El tratamiento depende de la etiología, como les mencionaba, del estadio clínico, si es sintomático o no es sintomático. Lo importante es de repente durante todo esto, pues ver lo que va a ser el reposo, levantar un poco la cabeza y brindar oxígeno, como vimos en la imagen. Si es de urgencia, pues vamos a tener que utilizar diuréticos y corticoides, que es lo que describen hasta 4 miligramos cada 6 horas, que se ha visto que ayuda sobre todo cuando es una tumoración de origen hematológico o linfático como los linfomas. También puede haberse una apertura directa con un stent, no es muy recomendado, ya sea en casos como el digo ya de urgencia, en donde ya el paciente no pueda respirar directamente o haya algún compromiso mucho más notorio ya con la parte cerebral, donde se podrían hacer. Pero lo que sí se ha visto que en estos casos iniciar un tratamiento de quimioterapia contra el agente etiológico, ya sea cáncer de pulmón, va bastante mejor y asociado a radioterapia todavía con mucho mejor pronóstico. Lo de la anticoagulación que les mencionaba, ¿no? Si hay eventos trombóticos, pero no todos tienen que ser o no tienen que ser de repente pues, utilizando una anticoagulación, salvo que haya la trombosis, ¿no? Y si es que hubiera un mecanismo como el que mencionamos al inicio, pues retirarlo, porque va a ser de repente causante de muchos más otros signos. La sobrevida promedio va a ser unos 6 meses cuando se encuentre este tipo de patología. Puede sobrevivir hasta 1 o 4 años con intervención directamente. El cáncer de pulmón, como les mencionaba, responde bastante bien cuando se inicia la quimioterapia, hasta un 93% de evidencia de buena respuesta. La radioterapia también en una sola sesión podemos encontrar hasta 94% de alivio en unos 7 a 10 días después de haber iniciado el tratamiento. Se puede ver aquí la diferencia. Hay una mejoría significativa. En el cáncer de células no pequeñas, también la quimioterapia es bastante eficiente, junto con la radioterapia, no tan buena como el cáncer de células pequeñas, pero hay una buena respuesta. Pero a esto sí puede volver a recurrir, sobre todo por la naturaleza del agente biológico. En el linfoma no Hodgkin o los linfomas, pues también la quimioterapia primaria, la radioterapia de consolidación también en una sola sesión, y encontramos acá también el alivio más o menos a las 2 semanas, con una respuesta completa casi desde el 81%. Son de las tumoraciones que responden adecuadamente al tratamiento, a diferencia de repente de las demás. Pero también hay una recaída frecuente, porque son tumoraciones que van creciendo si no aplicamos directamente el tratamiento. Pueden haber causas no malignas, obviamente, pues un granuloma, una trombosis, como les mencionaba, y el uso de las anticoagulantes orales o lo que son derivados de la heparina también va a ser utilizado. Ahora, ¿qué es importante? El mesotelioma, que también podría producir un síndrome de vena cava superior, no va a responder al stent como en los otros casos que también se ha visto. Parte del tratamiento, entonces, como mencionaba, radioterapia, se ha visto que tiene una buena respuesta. Pasa, por favor. Pasa. Gracias. Vamos a tener que diferenciar, como en clases, las prácticas hemos estado diferenciando si es un tratamiento paliativo o curativo también, ¿no? Eso depende si es que tenemos también una buena respuesta. Y mayormente estas son las dosis que se suelen utilizar en lo que es radioterapia. Con respecto a la cirugía, pues habría que ver también si es que la damos y también si vamos a tener una buena respuesta. Si es de una etiología benigna, por ejemplo, como una hemorragia, pues también no se podría operar y retirar el coágulo. Si es una maligna refractaria, también veremos si es que hay un tratamiento o no, si hay un proceso de consolidación o si la trimosis mejora o no mejora, también son importantes. En ese caso, sí utilizar la cirugía, no solamente radioterapia. Vemos más o menos acá, como les mencionaba, el tiempo de respuesta cuando tenemos con la radioterapia, con la quimioterapia y con el tratamiento de repente combinado, que justo los dos, como mencionábamos, van bastante bien con una buena respuesta. Si hacemos el algoritmo, entonces tenemos obstrucción de vena cava superior. Si es maligna, obviamente planteamos toda la utilización de un stent, si no se conoce el diagnóstico, porque como les mencioné al inicio, no siempre tenemos de repente la respuesta o el diagnóstico. Vemos que muchos de esos pacientes debutan con un síndrome de vena cava superior, entonces podemos aprovechar ahí para poder solicitar una biopsia y de tomar la determinación del tratamiento en estos pacientes. Una consulta, ¿en qué caso está indicado el stent? Mayormente en todo caso en un cáncer de células pequeñas, por ejemplo, no pequeñas, que tengan un buen pronóstico, que tenemos un tiempo de sobrevida.
La mayor parte de esto es ver el tiempo de sobrevida, como les mencionaba al inicio. Si tenemos un tiempo de sobrevida más de 6 a 1 año, podemos utilizar esto. Si no es un tiempo menor, si es un paciente, lo tratamos ya como una parte paliativa, mejorando síntomas. Puede ser con la radioterapia, en una sesión, o de repente ya como tratamiento completo, con buena respuesta. ¿Alguna otra consulta está ahí? ¿Están todos bien? ¿Están despiertos? ¿Sí? Levanten la manita si se están durmiendo para refrescarnos entonces un poquito. Sí, son temas un poquito de repente, pero están interesantes, así que sigamos. Las urgencias neurológicas, el otro que les quería hacer era, ya pasando de repente a la parte neurológica, que es también muy importante, y que vamos a ver un caso acá de lo que es el síndrome de compresión medular. Lo van a ver en su práctica, lo van a ver en sus urgencias, lo van a ver en la mayor parte de repente de los pacientitos, que es un síndrome bastante común y justo depende de la época de tratamiento que nosotros utilicemos para poder generar que tenga una reversibilidad de este cuadro. Si vemos acá, por ejemplo, del 2.5 al 6% se va a producir una compresión medular. Es un evento mecánico que compromete la zona epidural, generando todo este cuadro de alteraciones a nivel muscular, motora y sensitiva. El pronóstico va a disminuir de acuerdo con lo que es la periodo de sobrevivencia. Va a haber una compresión mecánica, que es lo que vemos, y ahorita vamos a explicar un poquito lo que es la fisiopatología para poder entender. En el 80% de los casos, pues se va a generar solamente con dolor, uno de los síntomas iniciales. Si queremos dividirlo por edades o grupos etarios, en los adultos, los cánceres que mayormente van a producir este tipo de síndrome de compresión medular son estos de acá. A la cabeza, próstata. Y en los pequeños, pues vamos a ver el neuroblastoma, el sarcoma de Ewing, otros sarcomas primarios, que son menos comunes. Es un poco más difícil ver en niños este síndrome, pero lo hay. Si queremos acá, por ejemplo, ver anatómicamente, el 10%, menos del 10% se suele presentar en esta zona cervical, en lo que es la parte de la columna cervical. La mayor parte de los casos se presentan a nivel de lo que es la columna dorsal, un poquito de lumbar, 20% a nivel de la columna lumbar y menos del 10% también a nivel de la zona sacra. Obviamente, pues también anatómicamente sabemos más o menos a dónde va a llegar lo que es justamente la médula. Y vemos que las principales, pues acá son próstata, mama, y como les mencionaba en el anterior la fisiopatología, como les mencionaba, hay una diseminación hematógena justamente a los cuerpos vertebrales, en donde la tumoración comienza acá y va a comprimir, va a alterar un poco lo que es el canal a nivel de la médula y va a producirse desde una extensión directa por la tumoración o a nivel de lo que es la alteración justamente de toda la columna, de todo el canal raquídeo. Vemos que hay una acumulación justamente de los venos, va a haber una liberación de interleuquinas y prostaglandinas, va a generarse un edema vasogénico. Esto va a llevar a lo que son déficits neurológicos y que puede ver si le damos tratamiento, que esto ya lo vamos a ir tocando un poco, puede recuperarse. Si ya se produce este edema, ya hay una isquemia y ya empezamos con síntomas neurológicos, si no los tratamos, podemos llegar de repente ya a un daño permanente, con toda la liberación de citocinas, ácidos en general, que podría generar de repente ya una situación irreversible. La clínica, como les mencionaba, la mayor parte es dolor. Dolor es lo que les va a referir el paciente, con un tiempo de duración más o menos de 2 meses. Siempre que les venga un paciente con las patologías anteriores, pues pregunten, ¿no?, ¿cuánto tiempo ha estado con el dolor? Esto es más o menos la media. Es un dolor local, mecánico, puede ser de repente bilateral o unilateral a nivel de los miembros, va a producirse una disfunción motora hasta un 85% con debilidad como primer síntoma. La debilidad de los miembros inferiores es algo que tenemos que prestar atención. Si nos dice que hay dolor y están presentando debilidad, pues puede ser que este paciente ya esté encaminado a ser un problema ya de una lesión irreversible si no es tratada a tiempo. Normalmente puede presentarse en un 3% de los debut. Hay un porcentaje también que va a llegar sin ningún diagnóstico con esta sintomatología y podemos en todo caso aprovechar para solicitar algún tipo de estudios para determinar cuál puede ser la posible causa. La disfunción sensorial también está hasta en un 90% y va a ir primero de los niveles de sensibilidad, reflejos y la zona radicular, donde el paciente ya no siente absolutamente nada por debajo del punto donde ha sido o se realiza en todo caso la presencia de la compresión. Y todo esto va a generar una disfunción autonómica en el paciente. Si es agudo, pues puede haber una parálisis flácida y la ausencia de los reflejos, y si es crónico, pues esto va a ser una paraparesia espástica y los reflejos van a estar hiperactivos. Mayormente lo que vamos a ver nosotros es este tipo. Lo crónico es un poquito más cuando ya la lesión crece directamente en el huesito. ¿Hay alguna forma en la clínica de diferenciarlo de una discopatía?
veo solamente con la clínica, no, porque si tú le haces el punto de la es prácticamente similar. Tendrías que hacer un poquito de historia. En el caso de un paciente de BUC, por ejemplo, que no encuentres que solamente sea dolor, le tenemos que pedir exámenes. Pero así no más. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese diagnóstico justamente? Con los rayos X, pues vamos a ver lesiones acá osteolíticas. Podemos solicitar una gammagrafía. No es el examen de elección, pero más o menos para que puedan ver ustedes cómo se va a ver una imagen con imágenes blásticas en una gammagrafía. Estos más oscuritos son las zonas de captación, son múltiples en este caso. Y con una tomografía también podemos ver un poco la destrucción del huesito y la parte de la comprensión. Estos son los exámenes que podemos solicitar. Si queremos pedir un examen o el famoso cuál estándar para que nos diga directamente cuál es el diagnóstico en un paciente que tenga sospecha, por ejemplo, no le pidas tanto de frente, solicitaré una resonancia. Aquí sí se ve la alteración de lo que es el canal medular y en este caso ya hay un crecimiento y destrucción de la vértebra. Entonces, esto sí, mayormente pues tenemos una sensibilidad de un 93% y una especificidad casi del 97% para hacer el diagnóstico, en este caso, de un síndrome de compresión medular. Entonces, igual, si el tratamiento, como lo vemos, ya para que llegue a huesito, obviamente ya es un tratamiento paliativo. Ya no vamos a poder de repente dar un tratamiento con intenciones curativas. Si es que es a nivel de canal, podría ser, pero ya estamos hablando de un compromiso un poco más grande, ya no solamente está localizado como en la mayoría de los otros de repente tumoraciones o complicaciones. Y si es paliativo, pues obviamente lo que tenemos que hacer es aliviar el dolor, tratar de mantener la estabilidad de la columna y la preservación de la función neurológica, porque como les mencionaba, cuando ya avanza la parte neurológica sensitiva, es un poco más difícil llegar a una reversibilidad. Entonces, el tratamiento médico son los corticoides, aproximadamente es una dosis de carga de 10 miligramos por 100, en algunos casos se puede llegar a dosis de 96 a 100 miligramos de dexametasona de una sola, y luego se puede ir reduciendo gradualmente en dosis de 8 cada 8 o de repente de 4 cada 6, dependiendo un poco del cuadro. Se puede utilizar radioterapia también de forma oportuna, más o menos son 10 fracciones, de 5 a 10 fracciones también, para poder evitar que en todo caso el daño siga permanente y siga en todo caso creciendo, genere dilatación o genere un evento irreversible en este caso. Y la cirugía también. Ahora, ¿en qué caso se puede utilizar? La mayoría de nosotros utilizamos a estos dos. ¿Por qué? Porque ya es un paciente que vamos a tratar de aliviar y preservar la función. La cirugía es en el caso de que, por ejemplo, sea una lesión de BUC, el paciente tenga un buen estatus y sí se puede dar un poquito, se puede dar una estabilidad a nivel de lo que es con el tratamiento quirúrgico. No es la primera elección porque la mayor parte de nuestros pacientes van a llegar con las imágenes como han visto, totalmente tomada la médula, totalmente tomada las vértebras, pero sí se puede hacer. No lo hacemos acá, sé que en otros países sí lo llegan a hacer, porque cuentan con de repente la utilidad de utilizar placas estabilizadoras para evitar que haya mucho más daño. Pero no es un tratamiento, como les mencionaba, muy directo porque el mismo huesito no permite, es un huesito que está totalmente alterado, destruido, muy débil para poder de repente soportar. Si está en estadios iniciales, sí lo podemos hacer. Entonces, el tratamiento médico, como les mencionaba, puede ser la quimioterapia, no es la primera opción. Hay un pronóstico un poquito de repente interesante. Más que de repente la quimio, podemos hablar de la parte hormonal en un paciente con próstata y mama, como hemos visto de los casos principales o de los agentes etiológicos principales. El corticoide sí, a toda carga, como les mencionaba, hasta 100 miligramos de dexametasona y luego pasar a 6 cada 8, 8 cada 8 o en realidad 4 cada 6 y ir bajando paulatinamente, por lo menos hasta que tengamos el estudio de inicio inicial que es la resonancia. Y se puede ir reduciendo aproximadamente 3 a cada 4 días y no mantenerle dosis altas porque sabemos que los corticoides van a generar otro tipo de complicaciones en el paciente. Entonces, en ese caso sí tenemos que ir bajando gradualmente y podría permanecer con una dosis pequeñita hasta poder suspenderla totalmente, después justamente de los tratamientos. Los bifosfonatos también van a ayudar a que se evite justamente la reabsorción ósea en estos pacientitos, como que va a frenar un poco también la actividad de la visión. Y los analgésicos según la escala de valores, ¿no? Si el paciente está con mucho dolor, pues llevamos hasta los opioides ya de alta generación, desde la morfina, empezando por el tramal, lo que es la codeína y la morfina en estos casos para aliviar dolor, que como les menciono es uno de los síntomas principales en este caso. Entonces, ante un síndrome de compresión medular o una compresión medular,
vamos a tener la sospecha clínica que les mencionaba, vamos a explorar la parte de la neurológica, vamos a ver la presencia con la resonancia la presencia de las lesiones con una radiografía simple o con la resonancia para poder iniciar en todo caso lo que son corticoides altas dosis. Y si es que de repente todavía no hay signos neurológicos estables o síntomas neurológicos, utilizar ya también lo que es la resonancia diferida. Iniciar primero lo que es el tratamiento corticoide y luego hacer la imagen, para evitar que justamente llegue un deterioro irreversible. Y en algunos casos pues se puede contactar con neurocirugía, como les mencionaba, para poder hacer el tratamiento quirúrgico o iniciar el tratamiento de radioterapia, que lo ideal es hacerlo de repente en las primeras 48 a 72 horas. Si queremos hablar de pronóstico, entonces mayormente podemos hablar de un tiempo de sobrevida global de 3 a 6 meses sin un tratamiento, sin ninguna intervención. El pronóstico también depende del estado en el que estaba este pacientito pre-tratamiento. No sé si es un paciente que ya está en paliativo o en estadio 4, pues también va a depender mucho del tratamiento que le vamos a dar. Y esto va a generar de repente ya algún tipo de déficit motor de acuerdo al factor predictivo. Si va a ser un 80% de déficit leve, 50% y un 5% pueden quedar con síntomas o totalmente parapléjicos. Depende mucho todo esto para ver si el paciente va a poder recuperarse o de repente llegar a hacer algunas de sus actividades nuevamente supra. Esta rápida progresión depende mucho, como les mencionaba, en todo caso del tiempo de instauración del tratamiento que nosotros hagamos. Entonces, síndrome de compresión medular, tiempo. Menos de 48 horas es lo que se tiene que tratar de dar el tratamiento y tratar de conseguir que le den una radioterapia para evitar un síntoma irreversible, como es la paraplegia en estos pacientes. ¿Bien? Otra de las urgencias neurológicas que vamos a tocar pues, es la hipertensión endocraniana maligna, que también se presenta en estos pacientes, mayormente por metástasis, que es lo que vamos a ver. Metástasis del cerebro por tumores, ya sea cerebrales o tumores primarios, como les mencionaba. Y dentro de estos tumores primarios tenemos a los del sistema nervioso primario, el pulmón, mama, melanoma, que todos llegan por vía hematógena. También se produce un edema vasogénico que va a generar justamente una disminución de la barrera hematoencefálica y la generación de los síntomas que los vamos a ir mencionando. Llegando de repente ya un edema, aumento de la herniación y probablemente, si es que no se trata a tiempo, la muerte del paciente. Entonces, la mayor parte de estos pacientes son por METs. En los pacientes adultos, como les mencionaba, pulmón y melanoma en la cabeza. Y dentro de ellos también sigue melanoma, rectal, colocarcinoma y un cáncer de células papilares, de tiroides papilar, que van a producir mayormente hemorragia intratumoral. En los niños también se va a producir hemorragia intratumoral, pero sobre todo por estos tres tipos. Sarcoma de Ewing, que es a la cabeza, el rhabdomyosarcoma y melanoma en menor proporción. Y si hablamos de los primarios directamente, tenemos a los subependimarios como el astrocitoma, linfomas, subependimomas, meningiomas, que van a generar de repente todos estos cuadros de hipertensión endocrinal. Mayormente la fisiopatología, pues como vamos a ver, es un aumento de la presión intracerebral casi en 15 milímetros de mercurio. Las metástasis cerebrales, si son muy grandes, van a llegar a la parte de la hemorragia, como les mencionaba en la anterior diapositiva, y van a presentar también trastornos de coagulación en estos pacientitos. Si es que también nos asocian de repente problemas de infección. El cerebro más o menos son 1400 mililitros, la producción de líquidos cefalorraquídeos es 360 y la sangre son 150. Entonces, si hay una alteración justamente en este equilibrio, pues se va a producir el aumento de la presión intracerebral y la génesis de todos los síntomas que vamos a ir mencionando. Depende mucho justamente de estos. Cualquier desbalance en esta alteración de estos tres pilares, masa cerebral, líquido cefalorraquídeo y lo que es el volumen sanguíneo, pues va a generar toda la presencia de la alteración justamente de este cuadro de hipertensión endocraniana. Vamos a ver mecanismos compensatorios que pueden hacer que se disminuya justamente la capacidad de expansión cerebral, porque es una estructura sólida que no va a permitir de repente justamente resolver, como en el caso por ejemplo de la vena cava, que permitía de repente pues con el edema generar un poquito de espacio. Va a haber un edema cerebral, va a haber una falla de los mecanismos de autorregulación, justamente en la alteración de estos tres pilares, una cascada de vasodilatación, un edema cerebral incluso, y esto va a generar isquemia y por ende pues la muerte ya pues sea por herniación directamente. Mayormente si vemos ya que hay un aumento de la presión intracraniana de 40 a 50, pues el daño también va a ser irreversible. Como les mencionaba, esto es un poquito más resumido, ¿no? Aumenta la presión intracerebral, va a disminuir la presión de perfusión cerebral
va a haber hipoxia, va a generar isquemia, va a aumentar lactato, CO2, va a producir vasodilatación o todos estos factores, más edema cerebral, va a aumentar el volumen sanguíneo cerebral, va a generar la resistencia vascular cerebral y va a generar aumento de la presión. Se hace un círculo vicioso, hasta que si no lo controlamos de repente, pues va a llegar al desenlace. Entre los síntomas principales, pues el 50% va a debutar con cefalea, una cefalea no antes conocida. El paciente dice que es una cefalea que nunca la ha sentido. Pueden haber alteraciones de la conciencia más o menos en un tercio de sus pacientes, náuseas, somnolencia, coma, mareos en general. Y vómitos, dentro de los signos, los vómitos que a veces pueden ser explosivos, puede haber edema de papila, convulsiones, deterioros neurológicos, cognitivos y también de las funciones endocrinas, al haber de repente ya otros signos en estos pacientitos. Como les mencionaba, pues se va a producir la TEA de la hipertensión intracraneal, lo que es cefalea, vómitos y edema papilar en estos casos, ¿no? Ya hablando de un síndrome de hipertensión. En la clínica también van a haber alteraciones del patrón respiratorio, puede haber hipertensión y bradicardia como mecanismos compensatorios, que es el reflejo de Cushing. Todo esto va a generar, como les mencionaba, pues desde convulsiones, deterioros progresivos hasta alteraciones a nivel de la... Esto de acá es como que un pseudotumor, no está dentro de repente de la misma clínica, pero lo puede mencionar el paciente cuando tenga sobre todo cefaleas nocturnas y aumenten estas cefaleas con la mandíbula dorsal. Algo nos está diciendo ahí que podría presentarse, por eso se le llama un pseudotumor, que solamente son los síntomas en un paciente que tiene un cáncer, que tenga alguna inflamación a nivel cerebral. El diagnóstico directamente va a ser con tomografía, como ustedes ven acá, o con la resonancia, que también es el buen estándar. Y como en todo síndrome de hipertensión no se recomienda, primero imagen. Si vemos que de repente es una alteración que no tenemos un diagnóstico como una infección, por ejemplo, que esté generando, pues obviamente sí podríamos hacerle la punción, pero si es una tumoración diagnosticada por cualquiera de estos medios, podemos generar de repente un evento o un evento de lo que es una herniación en este paciente. Estos que ustedes ven acá son tumores mayormente primarios, cerebrales. Una imagen metastásica se ve así, con edema circunscrito y mayormente son uno, son varios más pequeños. Entonces también desde la forma de la presentación en las imágenes podemos determinar si son metastásicas o son primarias. El tratamiento es básicamente lo que va a ser elevación, si es que hay fiebre ya sea por la infección o otro síntoma también tratarlo. Lo ideal es dar corticoides nuevamente a la cabeza hasta 100 miligramos de una sola dosis y ir bajando progresivamente. El mannitol juega un papel importante también, aproximadamente de 0.5 a 1 gramo por kilogramo de peso en una primera dosis y luego bajar hasta 0.25 a 5 gramos por kilogramo cada 4 a 6 horas. Mayormente en este caso, en el caso de que sea un edema o una hipertensión endocraniana maligna, el mannitol se recomienda hasta por 5 días. Si en esos 5 días no ha mejorado, suspéndanlo porque no va a responder. Entonces, en otros casos sí se puede dar si no es de origen maligno, pero si es de origen maligno, hasta 5 días es lo que se recomienda, ir bajando progresivamente. Se tiene que utilizar si es que el paciente, por ejemplo, ya hay un estado en donde está bajando un poco el CO2 con los estudios de AGA, pues tratar de mantener un poquito que esté bajando para poder llegar a una intubación y mejorar mejor este valor. Puede darse tratamiento anticonvulsivante, no como profilaxis, sino que el paciente lo presenta, y como hemos visto es un síntoma bastante frecuente. Antibióticos y bajar lo que es evitar sobre todo picos de hipertensión, porque esto va a generar justamente alteración en los 3 pilares que mencionamos anteriormente. ¿Sí? ¿Todo bien? Parte del tratamiento importante también, como los anteriores, es radioterapia en la cabeza, fuera del tratamiento médico que hemos visto. Cirugía en el caso de que se trate, por ejemplo, de algún tipo de emergencia, o sea, solamente una lesión. Si es solamente una lesión, la cirugía está recomendada, se llama metastasectomía y evita en todo caso posibles cuadros de edema cerebral por la lesión en general. Y lo que se está utilizando actualmente es la radiocirugía estereotáxica, que es a base de lo que es radioterapia, pues con un cuchillo de semi-slide, que podría utilizarse para justamente eliminar la única lesión que podría estar generando eso, como las imágenes que le mencioné anteriormente cuando es metastásica. Si son varias lesiones o es muy grande, la radioterapia es bastante efectiva. Entonces, las opciones de tratamiento vemos si la lesión es una sola, como acá les mencionaba, puede ser una resección quirúrgica, se le puede dar lo que es la radioterapia, ya sea sola o la radioterapia de repente combinada con el tratamiento. Si son de 2 a 4, pues solamente radioterapia.
Y si son más de 4, solamente también radioterapia. Ya esta parte de acá ya no cuenta. Esto es lo que es la famosa radiocirugía que podría hacernos. Si son 2 o 3 y están en zonas accesibles, pues lo ideal es de repente retirarlas. La quimioterapia depende mucho de la sensibilidad. Se puede dar, pero no todas van a responder de repente a la velocidad que queremos que actúe, pero sí está oportunidad de iniciar un tratamiento para la neoplasia en el caso de que se presente este tipo de patología justamente. Y podemos utilizar el bevacizumab. Recordemos que tienen que ser fármacos que atraviesen la barrera encefálica, no todos llegan a atravesarla. Entonces, utilizamos estos que son específicos. Tenemos los TKI, que es en el caso del cáncer renal, en el caso de las células no pequeñas, de la tumoración de cáncer de pulmón de células no pequeñas, pues el bevacizumab, el erlotinib también en el caso de células no pequeñas, el apatinib en el caso de mama y el ipilimumab en el melanoma, que son fármacos de inmunoterapia para poder, tiene que pasar sobre todo la parte de la terapia de la barrera encefálica para que hagan efecto. Si el paciente estuviera recibiendo inmunoterapia, se tendría que... Claro, en ese momento, mire, imaginémonos que el paciente está tranquilo recibiendo de repente un cáncer de mama, que es lo más común y que de repente lo que más va a la vez. Es un paciente que está recibiendo su trastuzumab, cifrotuzumab, en un estadio 4, que es un tratamiento específico antihéroes. Este paciente está recibiendo y de un momento a otro empieza a presentar cefalea. Entonces, la progresión en estos tratamientos también es presente, está descrita. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Pues se suspende y se trata de urgencia, como en todos. Ya una vez que pase, solucionemos el problema con el corticoide, con la radioterapia, con la radioterapia de repente con radiocirugía, con el tratamiento específico, pues ahí reanudamos nuevamente. En este caso sí nos permite utilizar, o sea, nos permite reanudar. Trastuzumab se puede utilizar en paciente progreso no progreso porque la lesión siempre va a ser la misma, es un anti-HER2 y la lesión justamente por HER2, salvo que se dio, se demuestre que tiene otro tipo de. Mientras no se demuestre lo contrario, pasa el problema de la emergencia y se puede reanudar el tratamiento. Otra de las urgencias, ya hemos tratado cardiovasculares, estamos tratando neurológicas, vienen las metabólicas, que también es un cuadro bastante severo y bastante frecuente. El síndrome de lisis tumoral. El síndrome de lisis tumoral también es un conjunto de alteraciones metabólicas. Hay una liberación masiva de componentes celulares que salen al torrente sanguíneo y van a generar justamente estos dos cuadros. Aumento de lo que es urea, hipercalemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. Y todo esto va a generar de repente ya los daños y fallas renales que vamos a ver aquí. Si se presentan cualquiera de estos dos eventos, una hiperglicemia, una hipercalemia, cualquiera de estos dos anomalías en un mismo día, podemos llegar de repente ya a un síndrome de crisis. Entonces, primero, para que se produzca un síndrome de crisis de lisis tumoral, tiene que ser un tumor que tenga un gran crecimiento, puede ser un tumor de alto grado mitótico, como por ejemplo un sarcoma, los tumores neuroterminales. Mayormente los tumores sólidos, dentro de ellos son los que más frecuente pueden realizar un síndrome de lisis tumoral. Esta patología es exclusiva de lo que son las patologías hematológicas, leucemia, linfoma, linfoma de Burkitt, leucemia mieloide. ¿Por qué? Porque estamos hablando muchas veces de más de 100.000 leucocitos en la sangre que con el tratamiento reaccionan rápidamente y liberan, los eliminan, las lisan a las células y todo sale al torrente sanguíneo. Entonces, encontrar una oncología directamente es algo que sea un sarcoma muy grande o los tumores germinales del testículo de ovario, pues sí son frecuentes en este caso. Entonces, antes de repente, cuando tenemos un paciente con gran tumoración, ya les voy a explicar en el tratamiento, la hidratación es un punto importante. Y obviamente los hematólogos pues manejan mucho mejor esto porque es una patología muy frecuente por la gran cantidad de células y de lisis que va a producirse durante el tratamiento. Mayormente se produce a los 2 días hasta los 5 días después del tratamiento, con que quede claro, no es que le van a dar y al mes va a aparecer, no, es mayormente muy rápido. Va a depender mucho de la incidencia y la gravedad y va a depender de qué, de la masa, como les mencionaba, del cáncer, de lo que es el potencial de las células tumorales. No todas las células son. Hay un tipo de sarcomas, por ejemplo, que no son quimiosensibles, que tienen otro tipo, reaccionan muy poco a la quimioterapia. Entonces, si es un tumor muy radio o quimiosensible, pues obviamente va a presentarse mucho más la presencia de estas lisis a nivel celular. Las características del paciente, ¿no? Depende si es un paciente mayor, si es un paciente joven, si lo va a poder tolerar de repente, o el estado de repente basal del paciente.
El tratamiento de apoyo que pueda recibir, que es lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Los tratamientos del paciente en general. Entonces, los factores de riesgo para que se produzca este tipo de síndrome de lisis tumoral depende, como les mencionaba, un sólido, como el que les decía que pasa en oncología, pues son de bajo riesgo, y mayormente acá lo que va a tener en cuenta es el hematológico. La carga tumoral va a ser más o menos de 10 centímetros de diámetro, tumoraciones bulkis, que se llama así, o más de 50.000 glóbulos blancos en una leucemia, o un DH mucho superiormente al valor normal. Cuando encontramos un DHL, que es un marcador inflamatorio, que tenga a subir más del doble o 2 veces de su límite normal, también es algo, nos está insinuando que podría este paciente realizar un síndrome de lisis tumoral. Entonces también depende, ¿no? Si infiltra médula, si infiltra hígado, también vamos a ver. Estas zonas van a llegar con mucha rapidez el quimioterápico y nos va a producir de repente este tipo de síndrome. Los linfomas, las leucemias y, como les mencionaba, los tumores de proliferación rápida son los más susceptibles a este síndrome. Si queremos hacer, por ejemplo, los factores de riesgo, los vamos a dividir en bajos, intermedios y altos, dependiendo de la cantidad de células comprometidas. Por ejemplo, un alto, una leucemia linfoblástica aguda con más de 100.000, como les mencionaba, o con un aumento de DHL en mayor 2 veces su valor normal. Un linfoma Burkitt también, que son los que tienen mayormente este tipo de compromiso. Y dentro de los que vemos acá, los tumores sólidos, pues son factores de riesgo bajo para la presencia de un síndrome de lisis tumoral. También, tumores muy pequeñitos, pues tienen un riesgo bajo de realizar. A tumores de más de 1 kilo, pues también con mayor riesgo. Vemos acá la ruptura y toda la eliminación de las sustancias que las vamos a mencionar ahora. Les mencionaba justamente la edad en pacientes ancianos, que tienen mucha más probabilidad de realizarlo. De repente también tiene que ver acá la terapia, como les mencionaba, y si tienen o no tienen un estado, un compromiso renal previo. No es lo mismo en un pacientito que tenga un problema renal anterior o un paciente que esté en sus 5 de repente años para recibir el tratamiento. Entonces se van a producir todo esto que va a generar justamente alteraciones hasta la parte cardíaca. Ya está mejor. Como les mencionaba, el síndrome va a generar justamente alteraciones a nivel de lo que es el contenido celular, desde el DNA para las DNAsas, liberación de adenina o guasina, que van a generar santina, el ácido úrico, y por último, este es un poco el mecanismo de Santo y esto no lo vamos a ver, pero bueno, el ácido úrico, la liberación de fosfatos a nivel sanguíneo, la liberación de potasios a nivel sanguíneo, la liberación de todo lo que son citoquinas que van a generar hipotensión e inflamación, que van a generar una infuria en el alma. A la larga, pues esto va a llegar a una acumulación y el síndrome de lisis tumoral. Si se logra hacer una excreción urinaria de todas estas sustancias, pues no va a haber un síndrome de lisis tumoral. Lo mismo, más o menos así para poder orientarlo, lo que va a producirse. Esto es como podemos encontrar los niveles de fósforo también. Igual, la liberación masiva de potasio, fósforo, ácido úrico va a generar todo esto. Y los síntomas que obviamente vamos a ver en estos pacientes pues son náuseas, vómitos, parestesias, debilidad muscular, hiporreflexia, parálisis flácida, porque va a haber alteración ya del nivel de los componentes respiratorios, sobre todo los músculos de respiración, y por último, arritmias cardíacas. En la clínica, lo que vamos a generar justamente de los cuatro componentes que hemos visto, pues en la hipercalía va a haber cambios en el electrocardiograma, arritmias, parestesias, debilidad muscular. La hiperfosfatemia y la hipocalcemia van a generar convulsiones, tetania, prolongación del QT y arritmias. La hiperuricemia va a generar náuseas, emesis, fatiga, anemia, hematuria, oliguria. Y todo esto puede generar una falla renal aguda. Las manifestaciones más graves se van a presentar, como les mencionaba, entre los 3 a 4 días después de la quimio. La inmuno, la radioterapia. No solamente la quimio, como les mencionaba, sino la radioterapia también. Hay que tener mucho cuidado cuando se irradia justamente una lesión bastante grande, porque puede generar igualmente la lisis de las células y generar todo lo que es el síndrome de lisis tumoral. Dentro de la clínica, ya la mencionamos, de acuerdo a la forma general de hipocalcemia. Va a haber alteraciones y prolongaciones del QT que van a generar alteraciones desde una taquicardia ventricular total súbita, y va a contribuir todo esto a una falla cardíaca con hipotensión arterial que les mencionaba y lo que es el shock cardiogénico, llevando a la muerte en este paciente. Este es más o menos el bulk de las cosas, de las sustancias que vamos a pedir laboratorialmente, el hemograma para ver un poco la cantidad de leucocitos, como les mencionaba, la creatinina, el boom, sodio, potasio, calcio, cloro, ácido úrico, fósforo, gases arteriales, la deshilogenasa elástica, como hemos visto que es importante para determinar el factor, y un electro en todo pacientito que ustedes ingresen. Obviamente con
historia de una lesión grande o que esté en un tratamiento quimioterápico. Entonces, para hacer el diagnóstico vamos a tener los criterios laboratoriales de Kylie Bishop, en donde el ácido úrico tendríamos que encontrarlo por encima de los 8 miligramos o un aumento del 25% de su valor inicial. Mayormente esto se da en aquellos pacientes que ya están en quimio y antes de darles la quimio pues se les dosa. Si encontramos que este paciente al día siguiente está aumentando, que aumenta en todo caso más de 25, ya nos está haciendo de alarma que algo puede estar sucediendo. El potasio más de 6 equivalentes o también el aumento del 25 con respecto a la sal, el fósforo más de 4.5 y el calcio en menos de 7 o también una disminución de menos de 25. Está bastante fácil de recordar. Y los criterios clínicos de Kylie Bishop, pues tenemos que tener uno o más de los anteriores, más lo que es una arritmia cardíaca o muerte súbita, ya sea la presencia de convulsión y injuria renal, un aumento de creatinina de 0.3 con respecto a la basal, como les mencionaba, estos son pacientes que están hospitalizados previos a recibir el tratamiento, o 1.5 veces del límite superior normal, o la presencia de oliguria también, ¿no? de 0.5 mililitros por kilo por hora durante las 6 primeras horas de tratamiento. Tenemos que garantizar que hay una buena diuresis y cuando esto esté fallando, pues también prestar atención a qué algo puede estar sucediendo. ¿Qué tenemos que hacer con el tratamiento? Promover la excreción de esos productos que hemos visto en el primer cuadrito donde estaban justamente todos de dónde salía cada uno. Prevenir y manejar la falla renal aguda con la buena hidratación y disminuir la producción de ácido úrico. Este es el pilar del tratamiento básicamente. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? De acuerdo al riesgo. Si es un riesgo bajo, pues una hidratación normal, podemos aumentar de repente 1 o 2 litros por kilo. Si es un riesgo intermedio, hasta de 2.5 o 3 litros por metro cuadrado por día en este paciente, y acá agregamos ya lo que es el allopurinol. Y si es alto, pues la hidratación más de 3 litros por metro cuadrado por día, más lo que es la rasburicasa o el allopurinol. No tenemos la rasburicasa, pero tenemos el allopurinol que se suele dar de repente 2 días antes porque tiene un mecanismo de acción de aproximadamente las 48 horas de iniciar. Y los diuréticos de asa como que podría darse o no podría darse siempre cuando sea un estadio o un riesgo bajo. El allopurinol